Muy buenas tardes, tengan hermanos, hermanas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala de conferencias. Damos continuidad al estudio de la gran obra de psicología revolucionaria que estamos realizando por este medio, y en esta ocasión vamos a hablar de estos temas integrados como es la vida y los sucesos personales. Debo decirles a ustedes que vamos a enfocar la vida de dos aspectos bien importantes. Una desde el punto de vista energético y la otra desde el punto de vista psicológico, que es precisamente lo que nos caracteriza a todos los seres humanos mientras tenemos un cuerpo físico, es decir, un instrumento de manifestación sobre la faz de la tierra. Pero la vida en sí, desde el punto de vista de los flujos de energía, lo que está relacionado más bien con eso que conoce bien a fondo la física nuclear, la vida como campo magnético, la vida como vibración etérica, es lo primero que tenemos que empezar a estudiar. El cuerpo físico en sí mismo no es un todo. Un cuerpo está formado por órganos y cada órgano está compuesto por células. Vamos analizando esto. A su vez, cada célula está compuesta por moléculas y cada molécula por una infinidad cantidad de átomos. Si fraccionamos cualquier átomo, nos dice el maestro, liberamos energía. Los átomos en sí mismos se componen de iones que giran alrededor de los electrones, de protones, de neutrones, etc. Y como vemos, todo esto son partículas subatómicas que son definitivamente energía en sí. Todo eso, dice el maestro, lo sabe la física nuclear. Nosotros existimos sobre la faz de la Tierra, vuelvo a repetir, sin reflexionar de alguna manera en qué hay detrás de la existencia física nuestra. Sabemos que estamos vivos porque manejamos el cuerpo físico, porque lo movemos, porque lo trasladamos, porque percibimos entonces que podemos realizar nuestros eventos durante nuestra existencia. Pero más allá de eso existe definitivamente una causa energética, una fuente de energía nuclear invisible. Tenemos una existencia tetradimensional definitivamente, que es la que impregna o permea cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar. Y a eso se le llama definitivamente el cuerpo vital. Los hindustanes le llaman a esto Lingam Sarira. Este cuerpo vital penetra en cada átomo del cuerpo físico y lo hace vibrar y centellear de instante en instante. Y esa vibración y ese centelleo foático del cuerpo vital es lo que nosotros le llamamos vida. Y en un momento preciso de un golpe o está desmayado alguien, entonces le tocan a ver si tiene pulso, para ver si entonces se está moviendo y se está circulando energía dentro de ese cuerpo físico. Y si no está circulando esa energía, definitivamente ese ya ha dejado de funcionar, ese cuerpo físico ha dejado de funcionar. Por eso entonces le entregan un acta de defunción. Pero nosotros estamos tratando de reflexionar a fondo sobre el origen de nuestra vida, de la vida orgánica en sí, nada más, con todo su funcionalismo. Y esto está relacionado con la vida en todo el universo. Se sabe en esoterismo gnóstico y en química esotérica
que existen 12 hidrógenos básicos fundamentales en toda la naturaleza. Y estos 12 hidrógenos básicos fundamentales están relacionados con 12 categorías de la vida universal. A esto pues se le llama sepiras en algunas culturas. En Pistisofía le llama el maestro Jesús aeones o regiones de vida. Los 12 hidrógenos básicos están escalonados de acuerdo con las 12 categorías de la materia. Es decir, mientras más carga energética o más hidrógenos, entonces más denso y más entonces menos sutil. Dijéramos, lo que nosotros conocemos como materia no es más que un hidrógeno debidamente pesado, cargado, pero que en el fondo definitivamente no es más que energía. Las 12 categorías de la materia existen en todo lo creado. Recordemos a las 12 sales del zodíaco, a las 12 esferas de vibración cósmica, dentro de las cuales debe desenvolverse una humanidad solar. Y se desenvuelven humanidades solares. Y dentro de una de esas categorías se desenvuelve la vida dentro del planeta Tierra. Este interesante tema de los hidrógenos pertenece al ramo de la química oculta, de la química gnóstica, es decir, de la química esotérica. Y pero muy importante para nosotros que vayamos entendiendo el origen de nuestra propia existencia. ¿Qué es un hidrógeno dentro de la química esotérica? En gnosticismo, el hidrógeno tiene un significado muy extenso. Cualquier elemento simple es realmente un hidrógeno de cierta densidad, y todo lo que está relacionado con nuestra existencia es un hidrógeno de cierta densidad. Es decir, nosotros como tales, por más material que veamos el mundo, definitivamente no es más que ciertos desdoblamientos, sucesivos desdoblamientos de una energía sutil que desciende y en su desdoblamiento se va materializando de tal manera hasta darle forma a un mundo como el nuestro. Y si hablamos de nuestro cuerpo físico, porque es lo que nos interesa, en la vida y el cuerpo, y la existencia ya dentro del mundo físico, entonces no es ajeno a esto. Nuestro cuerpo está formado por una gran cantidad de sistemas y subsistemas energéticos que circulan, y que esa energía misma, esos campos magnéticos o electromagnéticos o bioelectromagnetismo, es la vida en sí. Y está relacionado con el Lingam Sarira o cuerpo vital o cuerpo etérico. Pero veamos entonces un esquema más o menos para entender cómo sostenemos este cuerpo. Se dice que el prana es la vibración universal. El magnetismo es el movimiento eléctrico de la vida. Bueno, prana es vibración universal, y este penetra a nosotros cuando respiramos suave y profundamente. Y eso hace vibrar y centellar los átomos de nuestro cuerpo, y eso es vida en sí. Si llamamos un esquema energético, el prana, que es vibración universal, impregna el akasha, el sonido o el verbo, y el desdoblamiento del akasha o el verbo en sí da origen al éter. El éter es un quinto elemento enrarecido, que es el que le da el color azul a todo cuanto existe. Nosotros vemos hacia el cielo y decimos el cielo azul, pero lo que vemos nosotros no es más que aquel vasto e inmenso océano etérico que tiene ese color azul. Y el color azul de las montañas y de los lagos y de todo precisamente se debe a la existencia del éter. El éter, al desdoblarse con ciertas frecuencias vibratorias, nosotros tenemos un cuerpo etérico o un fondo vital orgánico. De hecho, que esa es la vida en nuestro cuerpo físico. Si ese cuerpo sale de nuestro cuerpo físico, abandona, entonces lo que queda en nosotros es un cadáver, ¿verdad? Entonces,
vemos que este éter que da vida puede vibrar a distintas frecuencias vibratorias. ¿Y cómo le da origen el éter a este mundo y a nuestro cuerpo? Precisamente con las diferentes frecuencias vibratorias del éter. Se dice que Akash llena todo cuanto existe y cuando se modifica se transforma en éter. Nosotros no podemos vivir sin eso, sin éter. Mas la vibración del éter forma los tattvas. Y los tattvas son el alma de los 4 elementos de la naturaleza, que no podemos dejar de existir sin ellos. Aquí pues tengo un envase que tiene agua, pero el agua no es más que cierta frecuencia vibratoria del éter, que la convierte pues en ese tattva Apash. Y Apash está aquí en esta agua, pero no es el agua, es el espíritu del agua, el alma del agua. ¿Verdad? Son el alma de los elementos. Pero ¿podríamos nosotros vivir sin agua? Es decir, ¿podríamos vivir sin Apash, sin esa frecuencia vibratoria del éter? Bastante difícil. Y luego, el aire, que no es más que el éter vibrando con una frecuencia vibratoria distinta a la que le da forma al agua. Y entonces viene Vayu, y Vayu es el espíritu, el alma del aire que nosotros mismos respiramos. Y también está la tierra, que es la que nos sostiene, y todos lo que los legumbres y las plantas, los árboles que impregnan la fruta, y todo lo que nosotros necesitamos, que viene de la tierra definitivamente, no es más que cierta frecuencia vibratoria del éter, que toma forma en el tattva Prithvi. Y Prithvi impregna entonces todo cuanto existe, todo lo que nosotros necesitamos. Y el fuego, que es el éter vibrando a esa frecuencia especial, le da forma al fuego, al otro elemento, el natural, que entonces transforma todos los elementos de la naturaleza en lo que sirve al cuerpo, alimentos, todo cuanto existe, lo necesitamos. Entonces vean ustedes qué interesante, porque nuestro cuerpo físico definitivamente no puede existir, es más, tiene dentro de sí mismo esos 4 tattvas, porque son, dijéramos, distintas frecuencias vibratorias del éter, del cuerpo etérico nuestro, del cuerpo vital orgánico, que es lo que desconocemos nosotros y que desconoce gran parte de la ciencia. Y de ahí para arriba de los desdoblamientos de nuestra propia existencia, llegaríamos entonces al Akash y a la fuente de vida de todo cuanto existe. Si a esto le sumamos que existen también 7 fuegos internos que están relacionados con la existencia misma, con ese campo magnético de nuestra vida, y está relacionado con ese árbol de la vida. ¿Verdad? Existen 7 fuegos sagrados en toda la creación, nos dice el venerable maestro. Estos se originan en los 3 fuegos primarios de la naturaleza. Arriba, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en la Cábala dije Keter, Binah y Chomah, que son esos 3 fuegos primarios de la naturaleza. Y de ellos dependen los otros 7 fuegos abajo de la creación. Y esos fuegos son el fuego del íntimo, ¿ya? El fuego del íntimo, el fuego del Buddhi, el fuego de Tiperet, el de Nexa, el de Hod y el de Yesod, que es el prana mismo, que es el éter mismo. Y abajo en nosotros vibra intensamente ese fuego que los hindustanes le llaman como el Kundalini. El éter es el prana, es la vida que palpita en nuestro cuerpo y el fundamento con el cual se puede despertar el fuego, el séptimo fuego que existe en nuestra anatomía oculta, que es del Kundalini, o el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces eso es toda una relación energética a nuestra propia existencia.
Hemos hablado y estamos hablando entonces de la fuente o de la causa de la vida que palpita dentro de nuestro cuerpo físico y no de la vida psicológica, no del aspecto psicológico. Ahora bien, el cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico. A menos de estar enfermo, entonces trabaja armoniosamente. Pero la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica, nos dice el maestro. Lo más grave de todo esto es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Y ahí comienza el problema de la vida en sí desde el punto de vista psíquico. Nosotros a la vida que hemos estado viendo, a la fuente energética de la vida, no le ponemos mucha importancia. Y sentimos cierto malestar, entonces vamos a la farmacia o a un médico para que nos dé alguna medicina para que equilibre más o menos el funcionalismo del cuerpo físico. Y ahí entonces le ingiere sustancias que sirven para corregir algunas fallas energéticas, algunas fallas, dijéramos, del cuerpo físico. Pero la vida desde el punto de vista psíquico es mucho más compleja. Ciertamente en tales condiciones de dispersión psicológica no existe trabajo armonioso como un todo. El cuerpo físico sí funciona como un todo, pero psíquicamente no. En la vida interior de las personas, el humanoide no tiene directamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos. Dice el venerable, el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre es semejante a una casa en desorden, donde en vez de un amo existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. Y ahí es donde vienen entonces los problemas humanos, el origen entonces de todas las complicaciones y de las infinitas contradicciones internas de los terrícolas, de nosotros como seres humanos. El venerable nos dice claramente, el mamífero intelectual, o sea, mal llamado hombre, pero es un mamífero intelectual, desde el punto de vista psicológico está cambiando continuamente. Su cuerpo se mantiene el mismo, aunque no su apariencia, porque depende de la entidad psicológica que lo está manejando, así el cuerpo adquiere ciertas modificaciones. Ninguna persona es la misma en forma continua. Realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Existen en nuestro comportamiento infinitas contradicciones internas en relación con los demás, en relación con la naturaleza, en relación con nosotros mismos, etcétera, etcétera. No somos lo mismo, estamos cambiando de instante en instante. Estamos pensando de una manera en un instante, de otra en otro instante, y eso nos da cierta volubilidad e inconsistencia en nuestro proceder. Suponer, dice el venerable, que alguien posee un yo permanente e inmutable equivale desde luego a un abuso para con el prójimo y para consigo mismo. Dentro de cada persona viven muchas personas, y eso lo podemos ver. Depende de las actitudes, ¿no? Muchas personas, muchos yoes. Esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa cualquier persona despierta, consciente, o uno de nosotros que dirija un poco la atención hacia su interior psicológico y que se ponga en contacto con su propia psicología particular, que existe, que no le ponemos atención, que no la reconocemos como tal. Eso es otro problema, pero existe, existe. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera. Nosotros somos la suma
innumerables agregados psíquicos, a la cual en el Evangelio del Señor crístico le llama los endemoniados o la legión psíquica, que se está manifestando a través de un solo cuerpo físico. Vean la importancia que tiene el cuerpo físico y cuánto carga energética resiste este cuerpo físico en el diario vivir, en un solo día, y no dijéramos en los años que ya llevamos viviendo dentro de este cuerpo. En el Tíbet oriental, los yoes se les denomina agregados psíquicos, y son agregados porque han sido agregados, y si agregaron los vimos en las clases anteriores, y lo hemos estado estudiando con el famoso evento antropológico de la caída del Edén. En el Edén, entonces, la humanidad lemúrica, con su mente limpia y pura, sana, y su conciencia plenamente despierta, en el paraíso elemental, no poseía estos agregados psíquicos. Con la caída del Edén, entonces se incorporan y se altera el aparato psíquico, se le agregan estas entidades. Por eso es que los tibetanos con justa razón le llaman agregados psíquicos o simplemente valores. Sean estos últimos positivos o negativos. Hay positivos y hay negativos. Los demonios rojos de Set, le dicen los sabios egipcios. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo existen muchas personas. Una humanidad psíquica, cada uno de nosotros. Por eso aquel dicho popular que dice cada cabeza es un mundo, tiene muchísima razón. Cada uno anda un mundo de personas y de entidades psíquicas que más o menos se cristalizan en la medida que poseen el control del cuerpo físico. Esa es la forma de que se cristalizan de alguna manera. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía. Quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual, a los centros emocional y motor, cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. De cada uno, nosotros creemos, sí, soy yo estoy diciendo esto, pero ese que está diciendo yo es uno de tantos que en el momento que posee la máquina, que posee el centro intelectual, el emocional y el motor, cree que es el único, y es el único amo, ¿no? Cree que es el único. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados, nos dice el venerable maestro Samael. Pero entonces, desde este punto de vista, ¿qué es la vida en sí? ¿Qué es nuestra vida? ¿Es algo fijo, inmutable? ¿Por qué entonces proyectamos tanto y por qué tantas contradicciones? ¿Por qué ahorita se dice una cosa y por qué después otra? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar más a fondo. Ya vimos el origen orgánico de la vida, pero una cosa es el origen energético, orgánico. Lo que hay entonces de movimientos de física nuclear para mantener el cuerpo físico vivo en sí. Pero de ahí viene el programa de la existencia. La vida de cada uno de nosotros en todos los tiempos es siempre la misma, repitiéndose de existencia en existencia, a través de los innumerables siglos, dice el venerable maestro, la misma. Nosotros lo que tenemos ahí es un programa que venimos a ejecutar. Y para eso nos dan un cuerpo físico como un vehículo de manifestación en este mundo de dolor y sufrimiento para desarrollar todas las escenas del libreto de nuestra existencia, de nuestra vida en esa existencia. La vida de cada uno de nosotros en particular es una película viviente que al morir nos la llevamos a la eternidad. Cada uno de nosotros se lleva su película y la vuelve a traer para proyectarla otra vez en la pantalla de una nueva existencia. Nos la llevamos, retrocedemos todo para efectos de ser revisada, ¿sí? Y luego nos vuelven a poner y nos dan play nuevamente cuando salimos del vientre de nuestra madre nuevo, a un nuevo cuerpo físico que comienza a servir de manifestación
a esos valores internos, pero en un nuevo cuerpo. Y esa es toda la ciencia de las leyes de recurrencia, de retorno y recurrencia. Plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Cuando queremos entonces ver y comprobar esto que estamos hablando, necesitamos nosotros volver la atención hacia nosotros mismos. Volver la atención y ser nosotros sujetos de estudio. ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Matasteis? ¿Estáis en la cárcel? Estas son las reflexiones que hace el maestro en el libro. ¿Cómo entonces reacciona uno ante cualquier palabra de un semejante, o de un prójimo, o de un hermano, o de un amigo, etcétera? ¿Cómo se reacciona? Pero eso solo puede descubrirlo uno mismo. En estado de atención, poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. Eso es vivir sabiamente. Eso es aprender a vivir con inteligencia y sabiduría. Aprender a enfrentarle a los acontecimientos de la vida con una actitud interior apropiada al momento que se está viviendo. Nos dice el venerable, los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. Acuérdense que los eventos de la vida ya están programados y van a suceder y se van a llevar a cabo los eventos. Lo que está a nuestro alcance cambiar es la forma en que podemos reaccionar ante esos impactos, ante esas escenas de la vida pregrabada, que eso es lo que nosotros venimos a desarrollar en este mundo. De ahí la importancia de ver los dos aspectos de la vida. El puramente orgánico, energético, el de la vida entonces de esos desdoblamientos de energías internas que vibran y centellean en cada uno de nuestros átomos, de las moléculas y de los órganos. Y otra es el por qué tenemos este cuerpo y para qué. Ese designio para que podamos vivir definitivamente todas estas escenas pregrabadas de nuestra vida en una existencia. Y ahí donde está la oportunidad de transformar la vida, de cambiar la vida. Dice, permaneciste serenos ante el insultador, recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes. ¿Cómo reaccionaste? Y eso es lo que hay que ver. Dice, en los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores, que reaccionaron con un evento, con un estado interior equivocado, ¿verdad? Vivieron esos eventos. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios, dice el maestro Samael. Aprender a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. Pero lo que uno hace normalmente, identificado con su propia tragedia moral, identificado entonces y con ganas de recibir entonces cierta consideración de los demás, impulsado por nuestra propia autoconsideración interna, cantando nuestra propia canción psicológica como ya lo estudiamos en la clase anterior. Entonces llegamos definitivamente a tomar medidas equivocadas, erradas. Y entonces de eso están llenos los panteones, los hospitales y las cárceles. De una actitud definitivamente incongruente del estado interior con el evento que se vive. Así que debemos nosotros aprender a equilibrar y a vivir con sabiduría lo que son los estados interiores
con los eventos. Con los eventos. Debemos saber que por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas desgraciadamente ignoramos. Lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede, entonces entonces pregrabada nuestra existencia. Y nosotros no somos dueños de la vida misma ni de las escenas que nos han tocado vivir y que pueden tocarnos vivir aún. Pero sí podemos ser perfectamente capaces de poder transformar nuestras reacciones internas y de conocer los estados de conciencia. A cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Los acontecimientos externos no son todo. Los acontecimientos externos es un aspecto de la vida y se complementan de una manera correcta o incorrectamente de acuerdo al estado interior. Los eventos son las circunstancias pregrabadas de la vida. Por eso es que debemos ir comprendiendo todos estos aspectos importantes. En la Gran Rebelión, libro que vamos a estudiar un poquito, el maestro Samael nos dice: la vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Cada uno de nosotros está programado de distinta manera. Allá unos son médicos, otros son comerciantes, otros son albañiles, otros son abogados, etcétera. Cada uno de ellos está programado y la vida la ve de acuerdo a su programa. La vida la ve en función de ese programa, de cómo está programado. Así que hay que empezar por reflexionar muy a fondo esto. La vida como gimnasio psicológico nos exige permanentemente reaccionar. Necesitamos la meditación como técnica esotérica para triunfar sobre la mecánica de este mundo, para que en vez de poder controlar definitivamente los estados interiores equivocados que nos hacen reaccionar de una manera errónea ante el evento vivido. Y eso sí que es aprender a vivir sabiamente, por eso se necesita la meditación. Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo, estados de sentirse feliz, estados de gozo y al contrario, estados definitivamente de gran tristeza. Los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores o ser originados por estos o no tener relación alguna entre los mismos. Nosotros tenemos que ir observando eso. Hay estados, por ejemplo, a alguien le están celebrando una gran fiesta y él está con la cara de agua fiesta, como dicen, o de cascarrabia. En todo caso, estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados afines. A veces el evento corresponde a algo alegre y internamente se está uno tan pésimo y terriblemente sufriendo. El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo, definitivamente. Y entonces ahí vienen las diferentes actitudes personales, diferentes. Hay gente que va a una fiesta y termina llorando y se hace la gran gritería, y hace un drama, ¿no? Y una tragedia de esa fiesta, cuando su estado interior no se corresponde con el evento que se está viviendo. O al contrario, combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta es saber vivir inteligentemente. Si nosotros estudiamos esta enseñanza y esta obra, es con el fin de acercarnos cada vez más a vivir de la manera más inteligentemente posible. ¿Verdad? Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado específico.
Cuando nuestro estado interior no se corresponde con el evento a donde va a ir, lo mejor entonces es corregir. O corrige el estado o no va al evento. Para que entonces pueda seguir de manera inteligentemente el curso de su vida. Muy raras son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el estado interno apropiado. Muy raro, dice el maestro. Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente. Lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás. Y aquí ya se involucran otros tipos de leyes, ¿no? Unos tipos de leyes que corresponden a lo que es el karma familiar, por ejemplo. Causas y efectos que han dado origen al nexo familiar. Y uno tiene parientes definitivamente que se pasan la vida entera protestando por todo. Protestando y refunfuñando por todo lo que pasa. Y son gente completamente negativa. Ahora le dicen a eso una palabra, es tóxico, dicen. Este es tóxica. Es una persona tóxica. Y entonces porque precisamente tóxica, porque es venenosa y entonces contamina y hace mucho daño. Entonces hay que tratar de ser cada vez menos tóxico, ¿no? Y más llevadero, más diluible entre todo, en todos los eventos que se viven. Porque debe entonces saber combinar el evento externo con un adecuado estado interior psicológico para entonces vivir la vida de una manera más inteligente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores marchan por el camino del éxito, dice el venerable maestro. ¿Pero qué se necesita? Combinar inteligentemente y conscientemente los eventos exteriores con los estados interiores. Marchan por el camino del éxito si queremos nosotros triunfar. Pero vean, si uno se vuelve tóxico porque no combina absolutamente, se pasa anhelando, pues yo quisiera tener tal cosa, yo quisiera, y entonces anda, cuando tiene esa cosa, esa misma cosa que tanto anhelaba tener, lo convierte más amargo todavía y lo hace más tóxico. Y nadie lo soporta. ¿Y entonces qué? No sabe combinar los eventos con sus estados internos. Porque el evento es externo. Es parte entonces del mundo de la materia, dijéramos. De este que es tangible o sensorial. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Estados psicológicos de la conciencia. Y entonces debemos hacer eso. Si hay una fiesta y le dicen, vamos a ir a una fiesta, y si no está en un estado psicológico adecuado para ir a una fiesta, es preferible no ir a esa fiesta. Porque va a ir a hacer un papelón y entonces hacer ahí un show. Por más que los otros andan en un estado que se corresponde a la famosa fiesta, y entonces este está amargada la vida allá en una esquina y refunfuñando, inmediatamente lo van a titular como tóxico o tóxica. ¿Fíjate? Inadecuado, inadaptado, y eso así es. ¿Para qué está ahí si no está en un estado interior adecuado? Si va a departir, pues departa felizmente y alegremente y punto. Pero si no, entonces váyase y retírese a un lugar solo y tranquilo. Pero no podemos entonces estar cometiendo el error de no combinar conscientemente y de forma equilibrada el estado interior con los eventos externos. Y eso es lo que le da el éxito en la vida a las demás personas, a todas las personas. Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocos las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente y para existir
conscientemente o inteligentemente en la vida. Hay que saber de adaptar a todo cuanto lo que va a ocurrir. Pues uno dice, miren, vamos a ir a tal lugar y ahí la gente es bien alegre y bien contenta, por favor no vaya. Entonces va y entonces a querer estar meditando cuando la gente está jugando o está gritando y está alegre. Pues no, hombre, si va a querer meditar no vaya, o vaya hacia el campo o a otra parte. Pues es incongruente. Y lo hace entonces solo por llevar la contraria a los demás. Para todo evento debe haber un estado, para todo estado interior debe haber un evento adecuado. Y eso es lo correcto. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, y esta es parte de la vida. Cuando vinieron sentimos que faltaba algo, ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Hay gente que se prepara tanto para una gran celebración y para una fiesta, como la fiesta de bodas, por ejemplo. Se prepara tanto que al final la famosa fiesta de bodas no es más que un tremendo problema, porque al final su estado interior no se correspondía con lo que se estaba viviendo. Ese es un ejemplo. Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades, y nos quedamos ahí entonces cantando nuestra cancioncita psicológica, cantando y repitiendo nuestros consabidos fracasos y las injusticias vividas y las desconsideraciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa. Y dice el venerable, no quieren darse cuenta la gente que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. Vean ustedes que la capacidad para existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores. No importa qué grandes sean, no importa. Pero si no hay un estado interior adecuado, eso va a ser un fracaso. Eso es lo que pasa. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta, nos dice el maestro. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera. Y eso es lo que sirve de fundamento para su canción psicológica, que es el tema de la semana anterior. ¿Sí? Que son gente definitivamente que se autoconsideran demasiado. Personas que se quieren mucho a sí mismas, individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Todos son malos porque no reconocen que soy buena persona. Y ahí entonces gira en torno a eso su canción psicológica. Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos y estén creando nuevos yoes cada vez y cada día. Gente así no cambiarían para nada. De hecho, eso no pueden transformar inteligentemente su vida. No olvidéis, dice el maestro, para concluir esta clase, no olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevarnos a la desgracia. Si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados, vean qué interesante, una cosita que no podía estar ni programada ni nada, y sin ninguna importancia nos puede llevar a la desgracia. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso de un evento exterior
perfectamente vivido se corresponde a un estado psicológico interno preciso, equilibrado y adecuado al evento que se vive. Así es como vamos nosotros aprendiendo a vivir la vida de una manera inteligente, adaptándonos pues al movimiento que está, adaptándonos, evitando entonces caer en la identificación plena con actitudes de personas así que son muy contagiosas y emotivamente demasiado problemáticas. Así es como entonces podemos sacar provecho de esta gran enseñanza del maestro Samael. Vamos a ver nuevamente otros temas más adelante y luego vamos a iniciar unos temas del libro de la Gran Rebelión en este ciclo de conferencias que estamos estudiando con ustedes. Si hay alguna preguntita, vamos a hacer el esfuerzo de contestárselos adecuadamente.